¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiator. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos, como se los digo siempre, y que la estén pasando muy pero que muy bien el día de hoy, chicos, porque miren, hoy toca el video análisis del nuevo mutante de la próxima incursión o de la incursión que está por llegar a MGG, chicos, el nuevo mutante Atlas. Como ya saben, este mutante ya se confirmaron sus estadísticas desde hace algunos días y bueno, como la verdad ya la incursión está a 3 días y medio de llegar al videojuego, que ojo, todavía no hay información sobre la incursión, o sea, recompensas y eso, o sea, eso ya saldrá probablemente hoy por la tarde o ya mañana, esperemos, aunque ya saben que últimamente todo tiene un retraso, pero por eso hago esto primera vez que otras incursiones, ¿no? Porque cuando yo analizo al mutante de incursión, obviamente es cuando hablamos de la misma incursión y mostramos de todo. Así que hoy toca el video análisis del Atlas, chicos, simplemente para que ya tengan un conocimiento básico y obviamente habrá análisis. Les diré las estadísticas reales para que sepan el daño real, las habilidades, una comparación y por supuesto recomendación de orbes. Así que chicos, los invito desde ya a suscribirse y activar la campanita, chicos, porque por supuesto cuando este mutante salga habrá un directo completando esa incursión. Luego tendremos video platinando a ese mutante y por supuesto tendrán video jugando con él en el PvP. Así que si quieren asegurarse al 1000% de que si vale esa incursión 1000% la pena, que obviamente todas las incursiones valen la pena, pues atentos en el canal. Así que bueno, chicos, empecemos. Tristemente el mutante no está disponible todavía en la Mutopedia, chicos, por el cual ahora mismo yo estaré pasando a una imagen, ¿no? Donde vamos a poder apreciar. Disculpen la verdad si no es la mejor edición del mundo, pero es lo que pude hacer rapidito después de varios días enfermo, ¿no? Obviamente, chicos, aquí lo estamos viendo. Atlas, mutante heroico, sable con galáctico que tiene la habilidad de fortalecimiento, chicos. Estas son las estadísticas en platino, muy obvio, ¿no? Este mutante tendrá una velocidad de 4.26 puntos, la verdad. Ya sabemos que no es la velocidad favorita para el meta actual. Ya sabemos que el meta actual o es 5 de velocidad para adelante para ser por lo menos aceptable. Pero bueno, obviamente hay que ver el resto de las estadísticas, ¿no? Tiene una vida de apenas 4.462 puntos. Ok, para esa velocidad no es una mala vida, pero tampoco es una vida buenísima. O sea, tristemente para esa velocidad la vida está aceptable, ¿me entienden? Está bien, o sea, está bien, más no buenísima, pero obviamente les recuerdo que es heroico, tiene espacio para un orbe más, por lo cual lo hace distinto. Que sea una vida normal para esa velocidad puede resultar en ser algo bueno. Sé que me contradigo, pero es porque agrego el factor de que tiene un orbe más, ¿me entienden? Porque es heroico. Ok, chicos, daño de sus ataques, que ambos ataques son individuales, tanto el ataque sable que se llama fuerza titánica y tanto el ataque galáctico que se llama trayectoria de colisión. Estos ataques, claro, indican tener un daño de 2066 puntos y tú dices, wow, eso es bastante daño. ¿Qué pasa, chicos? Que tristemente ya saben que los mutantes tienen un plus, ¿no? Al alcanzar el nivel 10, el nivel 15 está un plus normal que hace que tengan el daño que muestre y luego está un plus extra que es que tengan más daño del que parece. ¿Qué pasa? Que Atlas tiene un plus negativo, claro, no de forma literal, sino que me refiero que tiene un plus tan pequeño que tiene menos ataque del que se muestra. Manu, ¿cuál es el daño real? Pues el daño real de Atlas, chicos, es de 1790 puntos. Sí, chicos, es bastante reducción de daño. Se podría decir que son... ¿Cuánto?
casi 250 puntos menos de daño, y eso es bastante, chicos, sí, y esto la verdad le resta bastante al mutante. Pero ¿qué pasa? Que su habilidad de fortalecimiento, que desde un inicio indica tener un 15%, cuando alcanza el nivel 25 tiene 30% de fortalecimiento, así que la verdad 30% de fortalecimiento es bastante, y más para un mutante heroico porque se le puede potenciar, ¿no? Así que, primer resumen, chicos. Atlas, yo lo dije en mi video, es como un heredero pero con gen galáctico, pero a la vez es un heredero barato. O sea, obviamente, tristemente, chicos, no es mejor que el heredero de los 5 anillos, pero claro, que tenga el gen galáctico, que tenga más fortalecimiento, puede cambiar ciertos roles. Por ejemplo, obviamente heredero podía ir no tan cómodo contra zoomorfos o algunos cybers, pero podía ir, ¿no? Entonces Atlas ya 100% puede ir contra ellos. Obviamente Atlas tiene una combinación de genes que nunca va a encontrar daño negativo en sus rivales, porque tiene el sable, que obviamente, y el galáctico, que son genes opuestos, se podría decir, no en genética, sino de que pueden atacar cualquier cosa. Así que volvemos al juego, chicos, porque obviamente estábamos viendo la imagen y vamos a ver más de cerca la comparativa, ¿no? Por ejemplo, heredero, que obviamente es el máximo exponente para compararlo. Ok, esta es la absorción, ¿no? Ok, heredero ya saben que tiene mucha menos velocidad, obviamente no por una gran diferencia, por ¿qué? 0,22 puntitos, no, madre mía, las matemáticas, mano, mucho menos, perdón. Las matemáticas, no, sí, 18, ¿no? Algo así. Disculpen, la verdad. Ok, pero ¿qué pasa? Que heredero tiene casi 6000 de vida. O sea, la diferencia en la vida es una locura total. Obviamente hay demasiada diferencia. Claro que heredero de los 5 anillos tiene un daño de 1990 puntos. El daño también es una diferencia. Pero también heredero cuenta apenas con un fortalecimiento en bastante pochito. Por ejemplo, vamos a buscarnos mi heredero de respuesta. Bro, casualidad, ¿dónde está mi heredero de respuesta? Aquí está. Ok, heredero apenas tiene lo que es un fortalecimiento, perdón, para ver, déjenme ver si puedo calcular rapidito, ¿no? Heredero, si no me equivoco, chicos, alguien si me lo dice en el chat, creo que apenas tienes 18% de fortalecimiento, 18%, en cuanto el no mutante tiene un 30%. ¿Qué pasa? Que obviamente el no mutante tiene menos daño, y eso da a entender que, pues, si digamos que ambos doble fortalecidos, puede que el heredero todavía siga pegando más que el nuevo mutante. Así que la verdad, el mutante está bastante bien, más que todo para aquellos que no obtuvieron pues a ese heredero, que ya pues tristemente ya no se va a poder obtener en un futuro. Para los que no obtuvieron Barba Negra, para los que aún no tienen Breakmaster, obviamente no se compara a Breakmaster porque pues Breakmaster es el mejor mutante del videojuego y ya saben que el Breakmaster va a regresar. Pero lo que les quiero decir es que este nuevo mutante no está nada mal, no está para nada mal, solo que por supuesto ya tenemos mejores sables en el videojuego, como los acabo de mencionar. Barba Negra, Breakmaster, heredero, y todavía me estoy olvidando de uno, o creo que no, creo que ese sería ahorita mismo el top 3 de los sables. Así que el no mutantito, la verdad, va a estar bastante genial para cuentas nuevas, cuentas intermediarias, y obviamente ya para cuentas altas no va a ser lo mejor, porque por supuesto ya conocemos mejores mutantes y también regresa el Breakmaster. Pero les recuerdo que es una incursión, chicos, es algo que dura 3 meses, es algo que dura, bueno, perdón, lo acabo de decir, 3 meses, cuesta solamente 1000 de oro. O sea, imagínate tener un mutante que puede tener casi el nivel del heredero de los 5 anillos, pero claro, con gen galáctico, con un gen diferente, pueden cambiar las estrategias para enfrentarte a diferentes cosas. Así que quiero que tengan eso en cuenta. Las estadísticas lo pueden ser todo, pero a la vez también hay que tomar en cuenta los genes. Entonces puede que ese segundo gen galáctico cambie las cosas. Lo que no hacía heredero lo hará Atlas, así que hay que tomarlo en cuenta. Pero sí es verdad que
va a depender mucho del fortalecimiento en la mayoría de sus situaciones, lo cual obviamente es la compensación porque tiene bastante fortalecimiento. Así que, Manu, recomendación de orbes para este mutantes. Pues bueno, chicos, si he dicho que es como heredero, puede llevar ciertas combinaciones como heredero. Pero primero, obviamente, hay que dar las mejores combinaciones para sus estadísticas, ¿no? La primera, y la que para mí puede ser de las mejores, chicos, es la de velocidad, doble vida y fortalecimiento, chicos. Obviamente velocidad, porque pues ya él trae fortalecimiento, que es la mejor habilidad del videojuego. Aumentarle la velocidad para que ya no le tripliquen o ya no le dupliquen ciertos mutantes, la verdad puede ser importante por su falta de vida. Así que obviamente esta misma combinación puede verse reemplazada por la siguiente variación, que es simplemente cambiar el orbe de Forta por uno de ataque, simplemente para asegurar que el primer turno sea fuerte. Que obviamente el Forta siempre va a ser la mejor opción, pero el ataque es como para asegurar más, ¿no? Ya hemos conocido esto antes con el heredero, no, que con Forta era mejor, no, que con ataque es mejor. Todo depende de cómo surja la situación, si te atacan o no te atacan. Obviamente a conveniencia uno que otro orbe puede ser mejor, pero doble vida sí o sí va a ser el factor principal para este mutante. Si obviamente la variación en el orbe especial va a ser ese orbe de velocidad. Así que obviamente, si también es como un heredero de los 5 anillos, pues por supuesto vamos a ir con las otras combinaciones, ¿no? Pero por ser un poco más veloz, pues por supuesto puede tener la pinta de que sea un poco mejor la de escudo, vida y ataque, chicos. Obviamente puede ser lo mejor, puede estar bien, sí, se puede probar como heredero, pues como lo hemos dicho, chicos, puede funcionar. Todo depende de la situación. Obviamente el orbe de ataque para aumentar el ataque que lo necesita, que solo a veces aumenta el par de orbes de escudo que le hemos colocado, y el orbe de vida porque es obligatorio. Claro, esta combinación depende de la situación. Si vas a atacar mutantes que sean más lentos que tú, pues se puede reemplazar y sin orbe de vida, pero obviamente de forma genérica el orbe de vida es súper necesario en este mutante. No se puede quedar sin un orbe de vida este mutante. Y la cuarta combinación, ¿no? Es esa misma, pero con absorción de vida. Absorción de vida, orbe de vida, pero acá vamos a querer es un orbe básico de fortalecimiento. Ojo, también puede ir el de ataque, pero ya el de ataque es ir a suponer que tú vas a atacar primero, por lo cual la absorción va a ser nula. Entonces vas con el de Forta, capaz simplemente para sacar más daño al final del turno y poder curarte lo máximo posible. Ya creo que esto lo conocemos con el heredero de los 5 anillos. Y bueno, ya una última combinación, chicos, pues puede ser la de full agresivo, ¿no? La de velocidad, vida y doble fortalecimiento, porque claro, esta combinación puede hacer que este mutante tenga incluso un 70% de fortalecimiento. Entonces imagínate que este mutante de 1790 de daño se fortalezca un 70%, pues madre mía, el ataque sable o el ataque galáctico, perdón, puede ser una locura bestial. Así que la verdad es un mutante que es bastante bueno. Obviamente no es meta, pero va a estar muy bueno, el mutante. Así que no se le subestime, porque va a ser lo típico, ¿no? Que te encuentras un heredero por ahí y sin querer lo fortaleces y ¡pac! Entonces va a ser lo mismo. Para mí el equivalente cuando esté este doble fortalecido a comparársele con un heredero doble fortalecido, yo creo que pueden llegar a pegar lo mismo. Por supuesto, cuando yo tenga el mutante puedo calcular esto, aunque bueno, puedo mandar a uno de mis moderadores a calcularlo, la verdad, o puedo hacerlo también, pero prefiero dejar esto y descubrirlo cuando tengamos al mutante, pero igualmente ustedes pueden comentar. Igualmente también pueden dejarme en los comentarios qué combinación prefieren. Obviamente, chicos, puede haber varias variaciones. Este mutante pueden ponerle un orbe de vida, especial de absorción simplemente, o especial simplemente de escudo y ponerle vida doble forta o algo así por el estilo. Puede haber variaciones. Pero obviamente si ya tenemos un mutante que ya sabemos cómo ha funcionado a medida de los años, tenemos con heredero ya casi con más de 3 años en el meta y ya sabemos cómo funciona actualmente, creo que es el mayor ejemplo. Pero como lo he dicho, este mutante es diferente porque
pues sacrifica tener menos vida por más forta y a la vez tiene un gen galáctico. Así que obviamente tomamos la similitud, pero no lo mejor. Así que bueno, chicos, obviamente, de verdad, disculpen que me haya extendido con este video. Obviamente había que aclarar bastante de esto, pero la verdad, bueno, retomando el contenido, ya saben que estuve casi 5 días enfermos y la verdad me siento un poco raro al grabar, pero es lo típico, ¿no? Cuando se pierde un poco la práctica, que es algo que llevo haciendo años, pero aún así es como que te rompe la rutina. Entonces disculpen si la verdad no expliqué de la mejor forma posible, pero yo creo que se hizo bastante bien y espero tengan. Igualmente, chicos, cuando salga todo referente a la nueva incursión, por supuesto, igual repasaremos al mutante por encimita para aquellos, pero igualmente los enviaré a ver este video análisis. Así que por supuesto, al 1000% recomendable obtener este mutante y obviamente por el diseño, chicos. Igualmente aquí les estaré mostrando el diseño tanto en bronce, en básico, bronce, plata, oro y nuevamente la de platino, porque, o sea, 1000 de oro por este mutante que puede llegar a ser útil y tiene de las mejores skins del videojuego. Es que, mamma mía, o sea, es que obviamente es imperdible. Así que, chicos, like, suscríbanse, activen la campanita para no perderse mis videos y sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Bye, bye. Plain Jane, ride with the mob, suck a nigga, that's up, ride with the mob, suck a nigga, ride with the mob, suck a nigga, that's up. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push your Lamborghini, showed your magic like Houdini. My body shaped like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told them to get